Bien, buenos días, octavo básico, buenos días. Buenos días a todos, a todas. Buenos Buenos días, días. profesor. Buenos días, estudiantes, todos, todas. Bien, hoy día veo baja asistencia, ojalá lleguen más personas en el camino durante la clase. Veo, en relación a otras clases, veo bastante baja la asistencia. Bueno, ojalá ya se puedan ir uniendo en el transcurso de la clase. Ya chicos, necesito que por favor anoten el siguiente objetivo en su cuaderno, ya, o le saquen foto, bueno, lo que se haga más rápido. Ya, hoy día vamos a conocer la biografía de Edgar Allan Poe y la relación con el género policial en la literatura. Ya, ese es el objetivo, ya que está apareciendo en este momento en pantalla. Dana Cárdenas, ¿conocen a Dana Cárdenas? No. No, ya, entonces no es de este curso. Parece que es del quinto. Parece que es del quinto porque no recuerdo a Dana Cárdenas en octavo. Tiene que haberse equivocado. Bien, mientras tanto, ¿cierto? Anoten el objetivo, por favor. Está consignado. Ah, sí, es de sexto, se había metido, o sea, de quinto. Se había metido mal parece a la clase. Ya. Bien, mientras tanto, ¿cierto? Bien, anoten el objetivo. Ah, ahí está. Bueno, recuerden, ¿cierto? Dentro de las clases que hemos tenido hasta ahora, hemos venido hablando, ¿cierto?, sobre los géneros policiales, tanto el clásico como el negro. Ya los dos se determinan por sus características. ¿M? Ya hemos revisado, ¿cierto?, varios videos, información relacionada con este fenómeno que tiene que ver con la policía. A ver, ahí está. Bien. Si alguien si alguien por casualidad me escucha con dificultad, me avisa ya, por favor, para que ya, para ir repitiendo lo que ya dije, o sea, es por si alguien no escuchó en su audio ya. ¿M? Alguien si, por favor me indican si alguien no me escucha bien o se escucha cortado, ya, porque a veces se pierde la voz ya. Eh, bueno, es un tema de desventajas de este famoso Zoom. Pero cualquier cosa me avisan, por favor, ¿ya? Bien. Ya. Chicos, lo importante, de alguna manera, es que dentro de este video, ya, ustedes entre medio, ¿cierto? Vayan tomando notas, apuntes en relación a este personaje, ¿ya? Es más que nada para que sepan quién es él, ¿ya? Este famoso escritor, desde su historia, ¿cierto? O su biografía, de su propia biografía, ¿ya? Bien, como dice el objetivo, ¿cierto? Vamos a presenciar o vamos a, en realidad, revisar, ¿cierto? Un poco la biografía de Edgar Allan Poe, que es un personaje, ¿cierto? Bastante nombrado dentro de la literatura, dentro de los géneros.
Bien, ahí va el video. Ok, ya, aquí voy a echar a correr el video para que tomen atención. Ya, lo importante es que vayan tomando nota, sobre los tipos de novelas, ya, y a qué se ha dedicado este señor a escribir, ya, en relación a su biografía. Ya, eso me importa más que su historia, o sea, igual importante su historia, ¿cierto? Pero me interesa sí lo que aparezca en relación a su obra, ya, obra escrita, ¿m? Como parte de la literatura, ¿ya? Así que eso, voy corriendo, o sea, voy pasando el video. En este video hablaremos del maestro del terror Edgar Allan Poe. Hijo de padres dedicados al teatro ambulante, Poe nació en Boston, Estados Unidos, en 1804 y fue el segundo de 3 hermanos. A su corta edad, su padre se marcha y su madre muere de tuberculosis antes de que cumpliera 3 años. Ya sin padres biológicos, Poe es adoptado por Frances Allan, quien no tenía hijos y estaba casada con John Allan, un comerciante de tabaco. Su nueva familia, que radicaba en Richmond, Virginia, se encargó de darle una buena educación. De 1815 a 1820 se van a Escocia y Londres, donde Bueno, claramente, ¿cierto? Este es como una línea de tiempo, ¿ah? Es una especie de línea de tiempo el video que bueno, muestra los años, ¿cierto? Donde surgió, ¿cierto? Este personaje, en el año 1800, como pueden ver, ya de ahí en adelante. Bueno, primero, ¿cierto? Este famoso escritor fue abandonado por su padre, luego su mamá, ¿cierto? Muere ya por una enfermedad, tuberculosis. Pero luego de la muerte de sus padres, o sea, el alejamiento de su papá y la muerte de su madre, ya se hacen cargo dos personas que aparecen acá, ya como podríamos decir que fue luego adoptado, ya eso nada más. Edgar recibe formación inglesa. Cuando vuelve a Richmond, es un niño inteligente y saludable deportista que recibe una educación sureña propia del estado de Virginia. En sus tiempos libres se dedica a leer revistas de su padre con aventuras de barcos y marinos. Ya a sus 14 años se enamora de Helen, madre de un amigo suyo, quien fallece. Este hecho siembra por primera vez la melancolía en Poe. Su nuevo padre quería que su hijo se dedique a la abogacía o como él al comercio, así que le inscribe en la Universidad de Virginia en 1826. Bueno, cierto, como dice, luego él se dedica a leer los libros de su padre. Su padre, cierto, era escritor también, ya él se dedica a leer los libros, las revistas. Luego los padres adoptivos, cierto, le dan educación y lo convierten de alguna manera en este personaje, ¿cierto? Ya va a la Universidad de Virginia, ¿cierto? Estudia de abogado, también escritor, ¿cierto? Ya, y ahí empieza como de alguna manera su historia dentro de su adolescencia, ya empieza a formarse, digamos, este personaje. Con el paso de los años, Alan se vuelve más severo y Poe más rebelde. En este lapso se rodea de la bebida y las apuestas y contrae deudas que no puede pagar, pues Alan le envía una cantidad exacta de dinero. La bebida le cae muy mal. El primer vaso lo empecina y el segundo lo derrota. Pasa un año, abandona la universidad y su relación con su padre se deteriora más. En 1827 se enlista en el ejército y publica su primer libro de poemas, Tamerlane. Bueno, cayó al alcohol, ¿cierto? A los juegos, a las apuestas, ya se pone rebelde, ¿cierto? Seguramente ya su juventud, pensando en la adolescencia, ya se pone rebelde y empieza a tener cambios, ¿cierto? Seguramente físicos y psicológicos. Pero aún así era bastante inteligente, ¿cierto? Culto en relación a lo que ya venía estudiando, ya en la universidad. El cual fue criticado negativamente y no se vendió en absoluto. Pasados 2 años trata de reconciliarse con su padre, quien es duro con él. Ese mismo año muere su madre y Edgar solo llega a su funeral, donde se desvanece.
En 1829 ingresa a la Academia Militar de West Point, pero Poe no está hecho para la vida castrense. Le reclama a Alan no enviarle el dinero suficiente para cubrir sus gastos, y el tedio y la compañía hacen que busque y provoque su propia expulsión. La ruptura con su padre es inevitable. En 1831 se traslada a Baltimore con su tía biológica Maria Clem, su prima Virginia y su hermano Henry, quien muere por estos años. La Bueno, como se pueden dar cuenta, este personaje pasó de familia en familia, ¿ya? Por ejemplo, al principio tenía a sus padres que, como ustedes saben ya, el papá lo abandonó, la mamá muere de tuberculosis, luego es adoptado por esta pareja, ¿cierto? Luego él como en forma rebelde, ¿cierto? eh, da- se pone, de alguna manera se transforma en una persona más independiente, ¿ya? Pero aún así se acerca a otros, a vivir, ¿cierto? Compartir su vida con su tía, ya su prima y su hermano, ya ahí es mucho más biológico, ya ahí está más cerca de su familia en comparación a los padres que tenía, ¿sí? Porque los padres no eran los padres biológicos, ya eran, en este caso Edgar estaba siendo adoptado, ya, pero aún así él vuelve, ¿cierto? Por así decirlo, a su familia, a su sangre, a sus raíces, ¿cierto? De alguna manera, ya con su tía, su prima y el hermano Henry, ¿ya? Es como que retoma un poco la familia, vuelve como a sus orígenes, por así decirlo. pobreza se hace presente y Edgar está decidido a seguir por el camino de la literatura, pese a estar acosado por la miseria y el abandono de su padre, quien se casa nuevamente y ahora está enfermo. Poe le visita, pero solo recibe el rencor. Escribe, pero no recibe respuesta. Finalmente, en 1834, se entera de su muerte y de que no recibirá un solo centavo de su herencia. En 1803 se entera de su muerte y de que no, pero no recibe respuesta. Ya, a ver, retrocedí un poquito porque no había leído muy bien esta frase que dice acá. Ya, pero aún así, chicos, este personaje la pasó mal, ya, pues como ustedes se pueden dar cuenta, la pasó muy mal, más que nada por su deuda, ¿cierto? No tenía dinero, estaba en una situación muy precaria, pero aún así, ¿cierto? Aún así, él seguía escribiendo, ya, o sea, su fortaleza la buscó en la palabra, en las letras, ¿cierto? En lo que él escribía en ese tiempo. Ya, de acuerdo a su abandono, ya, Alan escribía al principio cuentos de terror. Ya era un hombre muy solitario. No se relacionaba mucho con otras personas. Ya era siempre una persona independiente. ¿M? Y bueno, y dentro de esa independencia, ¿cierto? Él se empezó a interesar mucho por los cuentos de terror, ya de alguna manera historias fascinantes, ya que de alguna manera empezaron a surgir en esos años. Finalmente, en 1834, se entera de su muerte y de que no recibirá un solo centavo de su herencia. En 1835, Poe se casa con su prima Virginia de 13 años. Hay varias hipótesis sobre las razones de este hecho. En estos años trabaja en Richmond, Nueva York y Filipinos. Hay varias hipótesis sobre... Bueno, era en todo caso en ese tiempo, ya estamos hablando de 1800 hacia adelante, ya era como normal, de alguna manera, que los jóvenes se casaran tan temprana edad, ¿cierto? Y las chicas, ¿cierto? En ese tiempo también se casaban a temprana edad, ya bordeando los 13, 17 años, ¿ya? Aproximadamente. Ya, antiguamente, ya las parejas, ¿cierto? Pololos que se formaban, no duraban tanto tiempo como pololos, ya. Después como que se organizaban para poder casarse y obviamente tener familia, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero si pensamos en los tiempos de hoy en día, ya ustedes saben que ya el matrimonio eh, para algunas parejas, o yo creo que para la gran mayoría de las parejas no es algo fundamental, ya, ya las parejas son felices no estando casadas, ya, pero antes, claro, la cultura, ya la ideologización de las personas en ese tiempo, estamos hablando de los años 1800, ¿cierto? La ideologización de las personas en ese tiempo era muy distinto, ya era un pensamiento totalmente diferente al de hoy en día. Ya, si en ese tiempo las personas se casaban a una temprana edad, ya hoy en día nadie se quiere casar a esta edad, pues, ¿cierto? Menos los 17 años. Uno quiere aprovechar la juventud,
ya quiere conocer gente, etcétera, etcétera, quiere tener pololos, pololas, ya, pero no pensando, ¿cierto?, en un matrimonio como una unión inmediata, ¿cierto?, como algo ya urgente. Pero en ese tiempo se veía de esa manera. Ya las personas, los jóvenes se casaban a muy temprana edad. Ya a lo mejor por ahí más de alguno tiene familiares, ya tíos o tías, ¿cierto? Que ya en ese tiempo, estamos hablando del año 1900 para arriba, ¿cierto? Seguramente se casaban jóvenes, ya más de alguno tiene que saber por ahí algún tío o tía, algún matrimonio, ya. Profe, mis abuelos se casaron a los 17 años, creo. Si, ¿quién habla? ¿Quién habló? Yo, la Michelle, Ah, hola Michelle. la profe, Ya. ¿A qué hora se casaron tu abuelo? no sé, ¿A qué edad? ¿A qué hora? Ando clarito. Ya, ¿a qué edad? a los 17, A los 17, 16 por ahí. Mira, sí, mira, bueno, mis papás, bueno, mis papás, el que paz descanse, porque mis papás ya no están en este mundo, ya se fueron hace ya unos años atrás. eh, Mis papás se casaron súper jóvenes, se casaron a los 17. Mi mamá sobre todo se casó a los 17. Mi papá era mayor obviamente, ya, pero era parte de la cultura, ¿cierto? Mira, la Michelle cuenta de sus abuelitos, ¿cierto? Lo más probable es que mis abuelos, ¿cierto? Que tampoco están, porque mis dos abuelos de parte de papá y mi mamá, ya ellos ya no están, o sea, ellos partieron. De hecho, yo no conocía a los papás de mi mamá, a mis abuelos de parte de mi mamá, yo nunca los conocí. Ya ellos fallecieron mucho antes de que yo ya empezara a darme cuenta del mundo, ¿cierto? Ya creo que yo tenía como 3 4 años cuando mis abuelos fallecieron y yo no alcancé en realidad a conocerlos. Ya estaba muy chiquitito. A mis abuelos de parte de mi papá sí, a ellos sí los conocí, compartí con ellos, qué sé yo, pero a los abuelos de mi mamá nunca los conocí. Y claro, lo más probable es que ellos también se hayan casado súper jóvenes, ¿cierto? Bordeando los 15 17 años, inclusive menos, ¿ya? Entonces, era como tradición, de alguna manera, una tradición cultural, ¿cierto? En este caso de las parejas, donde se casaban a muy temprana edad. Bien, gracias Michelle por el comentario. Ya, de todas maneras, aviso a todo el curso, si alguien quiere comentar, decir algo, ya yo no tengo ningún problema en dar la palabra, pero tienen que levantar, por favor, ¿cierto? La manito, ya para saber quién quiere comentar algo o preguntar algo en relación a la clase, ¿ya? Bien, sigamos con el video. Las razones de este hecho. En estos años trabajé en Richmond, Nueva York y Filadelfia para algunas revistas en las que multiplicó sus ventas. Escribió en Messenger, donde fue un crítico lapidario, luego en Graham, donde publica varios de sus relatos más conocidos, y poco a poco se va recuperando económicamente y va adquiriendo prestigio literario. En 1800. Bueno, aquí ya Alan Poe, ¿cierto? Este personaje empieza de alguna manera a ganarse la vida, ¿cierto? A través de los escritos. Lo más probable es que él, ¿cierto? En su memoria dijo, pucha, a lo mejor estoy tan mal de plata, o como dice el buen chileno, estoy tan mal de lucas, ¿cierto? Me falta plata, que voy a empezar a escribir y con eso voy a ganar la vida y voy a poder sostenerme, ¿cierto?, en el resto de mi vida, ¿ya? Entonces, claro, ahí empezó él a sacar estas publicaciones, ¿cierto?, literarias, obviamente. Aquí vemos un magazine, ¿cierto? Eh, Aquí vemos otro magazine, ¿sí? Ok, bueno, aquí aparecen varios textos que él de alguna manera, ¿cierto?, creó o diseñó en ese tiempo, ¿ya? Pero, sin embargo, él de alguna manera se aferró a algo, ¿cierto? Él se afirmó de eso. Él dijo, no, si yo soy escritor, yo puedo también ganarme la vida, ¿cierto? Escribiendo. Y seguramente él se convenció tanto de esa actividad, por así decirlo, ya que empezó, ¿cierto?, a escribir y también, de alguna manera, a recibir sustento por sus trabajos, ¿cierto? O trabajos, en este caso, trabajos literarios. Bien.
paulatinamente iba adquiriendo prestigio literario. En 1842, Virginia empieza con los síntomas de la tuberculosis. Poe entra en una profunda depresión que lo lleva a la bebida. Por estos años, publica uno de sus cuentos más famosos, El escarabajo. Bueno, hay que considerar una cosa bien importante también, de que en ese tiempo, ¿cierto? Las personas jóvenes, sobre todo los jóvenes, ¿cierto? Fallecían a temprana edad, ¿ya? Era por las enfermedades, ¿sí? Las tuberculosis, ¿cierto? Los cáncer, qué sé yo, ya varias enfermedades que en ese tiempo, obviamente que la medicina no era tan avanzada como hoy en día. Ya, por eso es que las personas fallecían ya de forma muy recurrente, sobre todo gente joven, ya, eh, o gente que moría a temprana edad. Entonces eso era principalmente porque no estaban los avances médicos, las tecnologías médicas necesarias, ¿cierto?, para atender esas enfermedades y poder salvarlos, ¿cierto?, a las personas que estaban complicadas. Ya no existía una terapia efectiva como hoy en día, ya a través de pastillas seguramente. Ya entonces por así decirlo, era un escenario más complejo en ese tiempo. Ya no habían tantos recursos o posibilidades como hoy en día. Ya, y ahí se nota la gran diferencia, ¿cierto? Por eso es que mucha gente en ese tiempo moría de tuberculosis, ¿cierto? Bueno, ya los papás de este señor, el papá no se murió, pero terminó abandonándolo, ¿cierto? Pero la mamá sí, pues, o sea, tuvo una enfermedad fuerte, ¿cierto? Que en ese tiempo no era tan tratable como hoy en día, y por lo tanto las personas, ¿cierto?, morían o fallecían a temprana edad, ¿ya? Y no tenían una vida tampoco tan saludable, ya en otros, bueno, y en varios aspectos, ¿cierto? En ese entonces. Porque estamos hablando de los años 1800. Y en los años 1800 era todo mucho más antiguo, era todo mucho eh, más desventajoso, ¿ya? ¿Sí? En cambio, hoy día, los tiempos modernos, ya hablamos del año siglo XXI, ¿cierto? 2021, ya obviamente que ya nos encontramos con más posibilidades, ¿ya? En cambio, en ese tiempo no habían tantas posibilidades. Bien, sigo con el video. De Oro, y su carrera llega a la cumbre en 1845 con El Cuervo, que conmocionó a los círculos literarios. Luego conoce a la poeta Frances Sargent, con quien tiene una relación que termina en el escándalo. En 1847 Virginia muere y Poe cae en el abandono. En esta etapa intenta casarse con Helen Whitman, quien le recuerda a la Helen que amó en su juventud y que murió. Posteriormente se reencuentra con Sarah Elmira Royster, un amor de juventud con quien también desea casarse. Pero en 1849, en Baltimore, después de 6 días de desaparecido, un médico conocido suyo recibe una nota donde decía que el escritor estaba semi-inconsciente en una taberna. Efectivamente, es Poe. Bueno, Poe la pasó, como ustedes pueden darse cuenta, muy, pero muy mal. Ya a pesar de su fortaleza, ¿cierto? De la escritura, que era su gran fortaleza, ¿ya? Pero la pasó súper mal. Fíjense ustedes que trató de mantener una relación con varias mujeres y ninguna, y claro, unas se le murieron, otra no resultó, ya fracasó un montón de veces, ya, bueno, y aquí, cierto, está el resultado de alguna manera de toda esa historia, donde lo encuentran inconsciente. Bueno, aquí cuenta un poco esa parte de la historia. Hallado, es llevado al hospital donde pasa 5 días perdido en sus visiones o alucinaciones. Que Dios ayude a mi alma, fueron sus últimas palabras. Su abandono, la muerte de su madre, de su primer amor, de su hermano y de su esposa, la bebida, la relación tórrida con su padre, la pobreza y la locura, marcan en Poe su miseria y hacen de él el mítico poeta maldito a quien simbolistas como Baudelaire lo evocarían con nostalgia y admiración. Su obra trasciende su narrativa gótica y de terror, influye en Faulkner, Stephen King, Lovecraft o Cortázar, por mencionar algunos. Es considerado Ya, bueno, de acuerdo a su miseria, como dicen, ¿cierto? Por la historia que él tiene, porque se le mueren prácticamente la mayoría de sus personas cercanas, ¿cierto? No solamente sus papás, sino que también sus amores, ¿cierto? Familiares cercanos, como la hermana, que no nombran. Ya, y bueno, y todos estos escritores que ustedes ven aquí, bueno, escritores y libros,
¿cierto? Se inspiran de alguna manera en este personaje, en Edgar Allan Poe, en relación a sus historias de terror, ya cierto subtipo el estilo de literatura que él tenía, ya. Entonces, de alguna manera, estos escritores como Julio Cortázar, ¿cierto? Aquí aparece una portada de Lovecraft Collection, ya seguramente debe ser algo que tiene que ver con algo del misterio o algo terrorífico. Ya aquí vemos, ¿cierto?, la portada de It, el famoso payaso de Stephen King, ¿cierto? También es una historia de terror. Ya, y todas estas historias, ¿cierto?, fueron inspiradas de alguna manera o sacaron alguna idea de los escritos de Poe. Ya, aquí vemos a William, ¿cierto? También otro escritor que también se inspira, y Charles, ¿cierto? También otro de los críticos o también que tomaron un poco la idea de Poe en sus escritos. Ya, bien, bueno, él vivió una vida bastante solitaria, ya bastante solo, bastante abandonado, bueno, su vida bastante tormentosa en el sentido de terminar así en la miseria, ya, de terminar inconsciente, donde sus últimas palabras, ¿cierto? Que Dios salva mi alma, ¿cierto? Como que le implora, le ruega, ya en las últimas seguramente, ¿sí? Bien, sigamos con esta historia de este señor. Además creador del cuento detectivesco y analítico. Pero Poe no solo ha influido en la literatura. Bueno, y ahí también él, ¿cierto?, escribe esta historia, o sea, renace Sherlock Holmes como un personaje, ¿cierto?, policial, ¿ya? Y aquí está la portada de la colección de Sherlock Holmes, ¿cierto?, volumen 2. ¿Ok? También, ¿cierto?, surge ya las historias policiales, ¿ya? Y se encarna, o sea, digamos, se caracteriza un personaje policial llamado Sherlock Holmes, que es un investigador, ¿cierto? Que es muy nombrado y renombrado a nivel internacional. Sino también se ha presentado en la música con Rachmaninoff, en la música clásica rusa, o en el rock con Iron Maiden, Lou Reed o Soda Stereo con su canción Corazón de la... Bueno, ustedes se dan cuenta que ya la influencia de Alan Poe, ¿cierto?, traspasa mucho más, no solamente la literatura, ¿sí? En este caso los escritores que aparecen acá, sino que también influye en la música, ¿sí? Entonces, Iron Maiden, ¿cierto?, toma sus letras, seguramente en alguna canción, ya aquí dice portada del álbum Killer, ya. Aquí aparece un cuento de Poe, ¿ven? Aquí aparece un cuento de Poe en esta historia, seguramente en un cuento de terror, ya, porque si ustedes saben, Iron Maiden es un grupo que las letras de ellos son de terror, también cuentan historias de alguna manera bien fuertes, ya. Bien, acá también Lou Reed, El Cuervo, también es una historia también del cuervo, una historia de terror, también de Edgar Allan Poe. Ya, como ustedes pueden ver, este señor influyó, a pesar de estar ya muerto, ¿cierto? Siguió influyendo a la historia, ya de alguna manera marcó un legado. ¿Mm? Y claro, Soda Stereo también, que toma también parte de sus escritos y lo lleva a una canción que se llama Corazón Delator. Bien, sigo con el video. Y por supuesto llega al cine y a la televisión con varias series populares. Entre sus narraciones más memorables tenemos El gato negro, La casa de Usher, El pozo y el péndulo, Manuscrito hallado en una botella, El retrato Val, El corazón delator, El entierro prematuro, entre otros. Todos estos cuentos fueron... Bueno, ahí aparece cierta parte de su obra, ya, en cuanto a los cuentos de Allan Poe, ya. Ahí ustedes pueden ver claramente el texto, o sea, el título del texto, El corazón delator, ya es un título, ¿cierto?, que se tomó después para una canción por parte de Soda Stereo, ya. Así que si ustedes quieren en algún minuto escuchar esa canción, ¿cierto?, buscan en YouTube, ponen Soda Stereo, Corazón delator, y ahí va a aparecer el tema y ahí van a poder escuchar la letra de esta canción, ya. Y ahí vean ustedes si guarda relación, ¿cierto?, con Alan
Edgar Allan Poe según su historia. A lo mejor muchos pasajes de la letra eh, algo dicen en relación a su historia. Ya el gato negro, ¿cierto? El entierro prematuro, ¿sí? Bien, ahí están, ¿cierto? Algunos de los textos, por cierto, títulos bastante, por así decirlo, llevados al misterio, al terror, como La Esfinge de Calavera, ya los asesinatos, ¿cierto? De la Rue Morgue, ya el gato negro, ya, el gato negro siempre se ve, la gente lo toma como una especie de, ¿cómo se llama? Cuando son supersticiosos, ¿cierto? Si se me cruza un gato negro voy a tener mala suerte o me puede pasar algo. Ya hay gente muy supersticiosa y también eso representa de alguna manera el misterio o terror, ¿ya? Eso, bien, sigamos. Fueron recopilados en el libro llamado Narraciones Extraordinarias. Escribió también su única novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Destaca también en la poesía. El Cuervo trata sobre un hombre que padece la pérdida de su amada. Parece que llaman a la puerta, pero en realidad se trata de un cuervo que lleva a la desesperación al yo poético, recordándole que su amada jamás volverá. Este poema es muy popular y es a menudo considerado el poema más famoso de la literatura norteamericana. Sobresale también Annabel Lee, donde evoca el recuerdo de su vida con Virginia. Podemos decir mucho más de Poe, el escritor de la noche, pero más que palabras sobre él, su lectura será imprescindible. La invitación está hecha. Bien, como ustedes pueden darse cuenta, ¿cierto? Ya se define a Edgar como un escritor, ¿cierto? En la oscuridad, ya el escritor donde su vida, de alguna manera en general, era una vida bastante tormentosa, como ustedes se pueden dar cuenta en la historia, ya gente que ya lo conoció, pero aún así, ¿cierto? Pasó a la otra vida, ya, entonces súper complicado un poco la vida de Alan Poe, bien compleja, llena de altos y bajos, ¿sí? Bien, opiniones, ¿alguien quiere preguntar algo en relación a esto? ¿Quiere opinar? ¿Alguna idea que quieran aportar? Si alguien quiere hablar, me levanta la manito. Ya, ahí Martín Gutiérrez. Martín, te escucho. El cuento del cuervo, si no me equivoco, es uno que también aparece en Los Simpsons, en ¿En un capítulo? capi- en un capítulo especial de la caja, o sea, la casa del terror. Ya. eh, cuentan como que cuentan ese mismo libro. Ah, ya. O sea, llevan un poco, este libro del cuervo lo llevan a la animación, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, En relación a los Simpsons, ¿ya? sí, Claro. Sí, bueno, mira, Edgar Allan Poe lo vamos a encontrar en varias partes, ¿ya? Bueno, como tú dices, ¿cierto? Este capítulo de los Simpsons donde aparece, donde hablan del cuervo, ¿cierto? Esta historia de terror, ¿ya? Lo podemos encontrar, bueno, no solamente esta historia, como ustedes se pudieron dar cuenta, también lo podemos encontrar en las canciones. Podemos encontrar a Edgar Allan Poe, ¿cierto? En las canciones como Soda Stereo, Iron Maiden. Podemos encontrar también en varias literaturas influencias, ¿cierto? De Edgar Allan Poe a los escritores que vinieron después de él, ¿cierto? Ya después, bien, obviamente surgieron otros escritores y ellos de alguna manera, no todos, sí, algunos tomaron la idea de Edgar y también se inspiraron, ¿cierto?, en sus obras. Y por eso es que muchas de las obras que después fueron, digamos, saliendo a la luz por otros escritores, más de alguna tenía algo de Edgar Allan Poe, ¿ya? No son, o sea, a pesar de ser su vida miserable, por así decirlo, llena de fracasos, ya era un personaje bastante reconocido, ya, y obviamente que su literatura llamaba mucho la atención, ya, sobre todo si era llevada al cine o es llevada a la animación o a las canciones, ¿cierto? Los grupos que han tomado sus letras y la han hecho famosas, ¿ya? Bien, chicos, miren, voy a dejar de compartir y necesito que nos conectemos luego, o sea, ahora. Ya voy a dejar de grabar